Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Se Aceptan Opiniones Podcast. Somos un equipo disfuncional que debate temas al lado de gente que te volará la mente. Toma lo que necesites. Recuerda que también estamos en YouTube como Se Aceptan Opiniones y búscanos en Instagram, brand-arias y jc-mart-. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio más de su podcast favorito. El día de hoy tenemos a un actor, ha trabajado en varios capítulos de La Rosa de Guadalupe. No es cierto, es un actuario, Mauricio Favela. Hola, ¿cómo bienvenido. Están? Muchas gracias por estar el día de hoy, ya que vamos a hablar de un tema muy interesante. Un rico por cada 9 pobres. Tema difícil. Qué intenso, sí. ¿No? Me gustaría empezar. ¿Es posible salir de la pobreza, Mau? Bueno, aquí hay que conocer varias vertientes. Hay ya algo que en estadística... No quiero ser negativo. Hay algo que se llama en la estadística los cisnes negros, que son datos que son un outlier de una información, son datos atípicos. Okay. Pero justamente los casos de éxito en donde nosotros vemos que una persona que está de cero llega a ser un magnate millonario o tiene todo el equipo profesional, dicen... películas de Disney, ¿no? Sí, ya sé, justamente. O no de Disney, pero la clásica las película básicas. De... Pobre y se convierte en rico. Sí. Y lo peor que es la referencia de muchas personas, no solo inspiracional, sino como referencia para criticar, qué es lo peor, o sea, qué es lo que se hace. Uh-huh. Entonces yo diría que es muy difícil, sí es posible, pero la verdad es que es una probabilidad algo baja. Eso es muy triste, la verdad es bastante crudo. Sí, porque te rompen las ilusiones, ¿no? Así como de, yo sí pensé que en algún momento voy a salir de este lado y me voy a pasar al otro y resulta que no. Bueno, hay algo inspiracional. A ver, no es que llegues de cero, no es que de tener nada a ser el magnate millonario sea una historia que se cuenta todos los días, pero sí podemos hacer ir brincando en el escalón al que se nos clasifica. Ajá. E ir mejorando nuestras condiciones económicas. Eso totalmente es factible y mejorarles muchísimo. Pero bueno, de llegar a ser millonarios, pues es la historia que no podemos, pero sí podemos hacer cambios en nuestra vida. O sea, al menos sí puedes mejorar, ¿no? O sea, mejorar tu calidad de vida, de ingresos, sí se pueden mejorar hasta cierta medida. Uh-huh. Llamémosle en un rango que sea... Nos están poniendo números en la cabeza, ¿se dan cuenta? Hasta cierta medida. No puedes ser súper rico, Analizándote, no puedes llegar hasta ahí. No, es que yo lo estoy diciendo así porque es lo que él nos está diciendo. O sea que, por ejemplo, de cero a... O sea, de ser... de ser súper pobre a ser el dueño de un país o ser el hombre más rico del mundo, pues no, ¿verdad? Pues quién sabe, complicado. Existe la probabilidad nunca es cero. La probabilidad nunca matemáticamente nunca es cero. Sí. O sea, Mau no está haciendo negativos, son matemáticas, hijo, normal, así que ni modo. Los números me obligan. Y para determinar todas estas estadísticas, estas probabilidades, creo que tenemos que entender cómo lo calcula un actuario. Así que, para empezar, es un actuario, ¿no? No actúa, no está. Porque no actúa, si ¿cierto? Escuchas actuario y dices, ¿será un actor? Yo pretendo saber cosas, así que... Salió en el capítulo 12, Rosa de Guadalupe. Ok, mira, es el castigo divino. Sí, bueno, un actuario somos de cierta forma matemáticos que se dedican a la estadística y nuestro trabajo es analizar, primero observar datos, encontrar patrones, generalizarlos en modelos y con esto hacer predicciones a futuro. Esto es aplicado a finanzas, demografía, economía, nuestro nicho de donde sale la inspiración de la actuaría es en los seguros, que es a lo que me dedico. Pero bueno, es aplicado actualmente hasta la ciencia de datos y cualquier cosa en donde tú puedas o quieras hacer un pronóstico y tengas información. Un pronóstico, pero no de suerte, o sea que es un pronóstico a través de matemáticas. Claro, sí claro. Es a lo que decía, no podemos hablar de que está siendo parcial, imparcial, ético, no ético. Te estás basando en datos reales y no se trata de hacer malos o buenos pronósticos, sino solamente es un modelo que tiene la probabilidad de que suceda. Analizas Justo. todo tu historial. ¿Se llama tus datos históricos?
Ajá, sí. Y haces una nueva predicción de lo que puede o no suceder, ¿no? Claro, y bueno, hay que recordar que las estadísticas son referencias, a diferencia de la rama de Juanca, que son que son los datos exactos, y nosotros tenemos cierto grado de subjetividad. Sin embargo, o sea, se trata de generalizar lo más posible, para tener algo preciso. Todas las variables posibles, ¿no? Pero hay que entender que la estadística solamente nos da una referencia hacia lo más probable, porque dicen, es que tenía todas las de ganar y perdí. Eso es lo más probable, no te lo tomes personal, por favor, te lo dice un actuario. Justamente. Muy bien. Esos son los términos en generales en lo que un actuario hace. Ok, ¿y tú como actuario crees que es posible salir de la pobreza o no? Híjole, mira, es difícil, vamos a analizarlo desde varias perspectivas, desde nuestra posición inicial, o sea, ¿qué tenemos para hacer? Tenemos estudios, tenemos un trabajo estable, la familia. De hecho, de la familia... ¿Me van a otorgar visa hoy o qué? Ay, ya sé, el sueño. Todos esos factores son muy importantes y a veces no los analizamos tanto, pero por ejemplo, en México la economía se basa mucho en la parte familiar porque es un esquema muy diferente a lo que podemos ver en otros países. La familia en México juega un papel importante desde el cuidado de los niños. Realmente en México, gracias a que, por las necesidades económicas que tenemos, es usual que ambos papás vayan a trabajar, o si solamente tenemos una familia monoparental, el papá aún así tiene que ir a trabajar, la mamá, el papá, y los abuelos entran al cuidado de los niños. Que es el promedio, ¿no? La mayoría. Sí. Qué triste, somos un país emocional. ¿Cómo metes eso en tus datos? Es difícil, pero es algo real. Y mira, justamente las familias aquí vemos muy normal, yo lo sigo viendo normal. Esa cercanía con los abuelos, con los tíos, con el tío lejano porque era el amigo del primo, de no sé qué. Somos muy unidos, pero son comportamientos que no se ven en otros países y no estoy diciendo que esté bien o mal, todos somos diferentes. Solamente es cultural, ¿no? Exactamente, está bien, pero es una característica de México. Entonces aquí realmente sí influye mucho si tienes ese apoyo familiar, ya sea de tus papás en la parte económica o de terceras personas que te ayuden al cuidado o al mantenimiento de muchas tareas que pueden recaer en ti, pero que las delegas. Hoy justo veía escuchaba en la radio que si los abuelos están obligados a cuidar a los nietos. ¿Están obligados? Era una pregunta, que si estaban obligados. Entonces yo creo que no, pero o sea, si falta el padre o la madre porque se murió o porque por gusto. No, cualquiera de las opciones. No, o sea, solamente por el mero hecho de ser sus abuelos están obligados. Tengas que cuidarlo. Te digo al niño. Pues sí, había gente que contestaba así de no, un abuelo no está obligado, otros decían que pues que no, pero que por justo cosas emocionales decidían cuidarlos. Y la realidad es que lo que él está diciendo es muy cierto. México somos una... El peso emocional, ¿no? Sí, somos familias como muy muéganos, muy sí. Unidas. Yo digo que hasta cierto punto más matriarcales. O sea, yo he visto que se muere la cabeza de la familia y en su mayoría suelen ser mujeres y se pierde también de sus lazos. Pero si lo llevamos, por ejemplo, esto de cómo nos van educando o de que somos como familias, llamémoslo así, muéganos, ¿cómo nos afecta en el hecho de que podamos o no ser ricos o pobres? ¿Cómo sería o sea, no sé si me estoy dando el desenlace, ¿no? A ver, ya estás en esas condiciones, ¿qué sucede? Pues mira, hay dos vértices ahí también que analizar. Justamente, si realmente ellos te están apoyando para que tú tengas un buen desempeño económico o mejor en tus condiciones, o si es al revés, que creas la necesidad de que tú los tengas que mantener por ese vínculo afectivo. O sea, de que tú tienes que mantener a tus papás, a tus abuelos, a tus tíos, porque tienen esa necesidad. Entonces pueden ser ambas. Okay. Entonces puede tanto ayudarte como perjudicarte, pero al final pues es algo cultural y creo que no se debe de buscar cambiar porque al final bueno, sí se puede cambiar si tú decides cambiarlo, o sea, si a ti no te gusta. Sí, pero me refiero a que seas más aislado de tu familia, a lo mejor independiente económicamente sí, pero me refiero que como tal la cercanía que tengas no es un modelo que se busque cambiar como en otros países, que tal vez puedes crecer más rápido porque te empiezas a encargar tú solo de tus propias cosas. Que no es un factor tan importante para determinar si en el futuro vas a ser rico o pobre. Bueno, lo que sí es que yo siempre lo he dicho, incluso cuando estaba estudiando, les decía a mis compañeros que no importaba si tenías buenas o malas calificaciones, sino más bien a quién conocías. Al menos aquí en México eso sucede. No importa si eres el mejor,
si no conoces a nadie, va a ser muchísimo más difícil que obtengas un buen puesto. Justo, yo creo que ahí es que nos estemos quitando el concepto de los cisnes negros, el que mayor se esforzó y romantizar la historia que hablamos al principio, estar quitando esos casos y enfocarnos a los hechos. ¿Se puede o no se puede? Sí. O sea, y ya midiendo esto, o sea, sí hay una forma en poder identificar cuando alguien se vuelve rico o cuando alguien está en la pobreza. O sea, sí hay niveles que pueden ser como indicadores. O sea, ¿cómo sé si yo soy rico o si soy pobre? Digo, se escucha muy básico, pero a veces, y lo voy a decir así, muchos de nosotros los mexicanos en su momento creíamos que éramos clase media. E incluso si tú sales a las calles, le preguntas a alguien, ¿en qué clase crees que estás? Y muchos respondemos, somos clase media. Cuando realmente, bueno, ni a media llegamos, ¿no? Pero, ¿en qué momento se considera alguien que es pobre y en qué momento alguien que es rico? Espera, ¿es válido decir pobre o no? Sí, ¿no? Okay. Pues es que, de hecho, hasta está catalogada así como situación de pobreza, no sé si lo has escuchado. Sí, pobreza sí. No sé si utilizar pobre como un adjetivo para alguien. Sí, yo digo que está bien, claro, es una clasificación, no hay que pensar que como algo negativo. Ok. Así de ¿cómo explico esto sin que me bloqueen, sin que me tachen? No, mi cerebro neurodivergente se fue. Pero, ¿cómo clasificar la pobreza? Bueno, la pobreza es subjetiva. Para empezar, no hay una definición concreta, no hay nadie que haya dicho tienes que cumplir ciertos estándares. Pero bueno, la pobreza justamente es esa, cuando no tienes la capacidad de poder satisfacer tus necesidades básicas. Entonces, desde ahí empezamos, cuáles son alimentación, vivienda, y ya si tú lo quieres romantizar un poco más, o bueno, no romantizar, sino llevarlo un poquito más allá, la educación, la salud, transporte. Entonces también es muy subjetivo, depende de qué condiciones puedas satisfacer, y también ya dependiendo de, por ejemplo, es que mi casa vale tanto, es que mi sueldo es de tanto, entonces ahí puedes ir clasificando de, bueno, ¿soy pobre o rico? Es difícil. Yo creo que acabas de dar una buena definición, que es cuando no alcanzas a satisfacer tus necesidades humanas, es cuando ya ahí entras a ese sector. Pero a ver, si lo metes en una gráfica sí necesitas valores numéricos, ¿no? Claro, de hecho hay instituciones que pueden hacer estudios sobre esto, incluyendo el INEGI y justamente la clasificación más general es sobre los percentiles, que es lo que alguna vez nosotros comentamos. Existen 10 deciles en los que podemos clasificar a la población de acuerdo al nivel económico que se le está atribuyendo, y justamente hasta hace un tiempo se clasificaba como el primer decil donde se concentraba la riqueza, los dos segundos deciles la clase media y los últimos deciles en México era la parte pobre. O sea, imagínate, un 70% de la población caía en eso. Ahora se están desapareciendo esos deciles medios, o sea, el de clase media, y se están atribuyendo más hacia la parte de decirnos pobres. Sí. Y de ahí es de donde viene nuestro título, no es porque sí. Exacto. ¿Quieres pertenecer a ese decil? Sí, es tu momento de brincar. Antes había como tres rangos, ¿no? Que le llamábamos tal cual pobreza, clase media, clase alta o clase baja. La clase baja. Ajá. La clase baja tiene razón. Actualmente ya ni siquiera existe la clase media en México, o está por desaparecer. Muy poca población entra en ese rango. Tiene acceso a ser clase media. O sea, o eres pobre o eres rico. Ajá, actualmente ya casi o estás en uno de los dos extremos. ¿Y cómo? O sea, yo sigo insistiendo, ¿cómo sé si puedo ser rico? O sea, el INEGI sí maneja una parte, justo lo que nos decía, maneja una parte donde te clasifica dependiendo de tu nivel de ingresos. De tu ingreso mensual por persona, ¿no? Es un ingreso per cápita. Es el que te lo estaba manejando. Ingreso familiar. Depende de dónde lo estés tomando. Hay muchas formas de medirlo. Incluso somos analizados sin darnos cuenta. Y esto se debe a una rama hermosa de la estadística que se llama análisis multivariado. Y no es teoría conspiratoria. Son matemáticas. Sí, no te están espiando a través del celular. No, eso sí. les doy poquita. Sí. Les doy guiño 5 segundos de la definición técnica y luego les digo cómo está pasando. El análisis multivariado se encarga de analizar variables cualitativas y con eso hacer modelos que nos arrojen variables cuantitativas. ¿A qué me refiero? Que te hagan preguntas donde tú des una respuesta que a lo mejor no te das cuenta
y con eso te van a medir. Por ejemplo, ¿conectas en la noche o no tu cargador para cargar tu teléfono? ¿Lo hacen? ¿No lo hacen? Bueno, no me den la respuesta porque voy a decir algo. A ver, vamos a hacer. Pero justo me gusta, vamos a hacer la prueba. Yo lo dejaba conectado, a mí me valía. O sea, yo mi celular lo dejaba conectado y me valía, y al otro día ya era así para tener el 100%. Yo no, prefiero conectarlo y en cuanto me duermo desconectarlo antes de que siga enchufado. Ajá. Bueno, pues justamente esta respuesta puede aportar a los bancos, ¿no? a Los conejillos el día de hoy. a los bancos para saber si vas a ser un posible deudor o no. Con una simple pregunta así en donde dices, yo cargo mi teléfono, claro que te lo vas a responder con la mayor sinceridad. Y eso le va a decir a los bancos si puedes ser un cliente moroso o no. Bueno, eso se trata de encontrar patrones con la parte cualitativa y clasificarlo en zonas. Parece Entonces, psicología de pronto. eso justamente el análisis multivariado crea o aporta a la parte psicométrica. Es increíble cómo nos analizan sin nosotros darnos cuenta. O sea, es lo que siempre hago ese chiste de qué pambazo eres de acuerdo a tu respuesta y ya te están midiendo otra cosa. ¿Qué princesa de Disney eres? Sí. Bueno, pues justamente Sí. Me estoy imaginando aparte las cosas, ¿sabes? El pambazo, ¿no? ¿Qué Casualmente pambazo la eres? comida. Mira, si eres un pambazo de papa, de chorizo, sí. de papa con chorizo o de mole. Te autorizo el crédito porque me gusta este pambazo. Pues Qué feo. parece broma, pero es así. Y justamente a lo que voy es que si tú vas a una casa y le preguntas ¿cuánto ingreso tienen mensual? ¿Tú le responderías? ¿A un encuestador? No le respondes. No, es súper Depende difícil. de la institución, ¿no? Bueno, sí pero lo yo me considero. puedo imprimir ¿Tú un sí? gafete de INEGI e ir a preguntar. Pues es que es bueno ser parte de las estadísticas, proporcionamos evidencia y damos hechos que pueden ser. Pero creo que para- también te pone en riesgo. O sea, yo lo hablo también por la parte de riesgo. Porque muchas veces yo creo que no vas a andar publicando cuando estás ganando. Y ahí viene otro tipo Bueno, de respuesta, igual. ¿no? Que a quién de los dos nos van a dar el crédito, ¿no? El que responde o el que no responde. ¿Cómo que el que no responde? O sea, sí, sí. aquí qué tipo de pambazo ¿Tienes fuimos? otra El vez? que- Ah, sí, es el cierto. cargador, el que no Yo- lo carga y el que sí lo carga. ¿quieren saber la respuesta? En el siguiente capítulo. Ah. Los números analizando la mente. No. Bueno, entonces no es una pregunta que tú respondes comúnmente. Digo, cuando sabemos que está el INEGI haciendo el censo Perdón, yo sí la cada respondería. 10 años Sí. o una encuesta intercensal que es cada 5 años, pues sí, digo, tenemos el conocimiento de que se puede hacer, pero aún así, dar un dato tan fuerte en México es muy peligroso. Entonces, ok. lo que se hace como alternativa es que le haces diferentes preguntas que no tienen que ver con ingreso. ¿Cuántas como habitaciones tienes? cuántos focos hay en tu casa, cuántas cosas, Televisiones, cuántas internet, personas viven, el números de tipo baños. Estudio socioeconómico, Justamente. ¿no? Les llaman. Hay estudios socioeconómicos y con eso hacen un perfil de tu ingreso, un aproximado. Entonces de ahí empiezan a clasificar. Entonces tendríamos que conocer todo ese contexto para saber. Sí, justo lo aplica la universidad o varias instituciones para darte una beca. Ujú. Justamente. Ah, sí, también. Claro, para ver si Sí, estás de hecho, mintiendo desde o ahí no. ya te están clasificando en qué rango estás y le damos la beca porque es buen estudiante Sí. o porque lo necesita. Sí, ¿no? a mí me preguntaron, ¿de qué es tu techo? ¿De losa, de De teja? lámina. Y yo, opción de sin techo. Y me dieron la beca. No, es cierto, sí, ¿Cuántos sí me- baños tienes? ¿A poco tienen baños? Número de hermanos. Éramos 3, pero nos comimos a uno. No sé si esto va a salir en el podcast. Qué feo. No sé, Y así es pregúntales como a tus obtener hermanos. becas y O ya apoyo. no, porque ya no O ya no. contestan. Y ahorita que está el apoyo gubernamental, ¿no? Incluso también mintiendo para que te den los apoyos. Claro, Ah, sí. claro, es lo más sencillo que muchos alteran las estadísticas, pero bueno, Mm. así caemos, digo, en México es una realidad. Ahora, México macroeconómicamente o visto desde varios países tenemos mucha riqueza, tenemos muy buena aportación económica, entonces analizarlo desde afuera sí podría decir, bueno, pero si México tiene recursos naturales, tiene una economía móvil, o sea, sí hay fluctuación, pero bueno, ¿en dónde se está concentrando ese tipo de movimientos? Incluso si ves el PIB de México y lo divides por su número de habitantes, te da un ingreso mayor al que realmente existe. Ujú. Es un ingreso per cápita mayor. Pero ¿Y ya dónde se- está eso? Pero, ajá, exactamente, está A mí mal no me ha distribuido. llegado. No Ahí se tenemos que hablar de distribuye la, ajá, la de forma, ajá. Yo quiero el producto interno, no lo. Ay, justamente Pero es muchos así. estamos del otro lado, ¿no? Ay, Es como ya cuando sé. te dicen, eres un diamante en bruto. Muy mala referencia. Sí, sí, sí. Son diamantes, ustedes créenselo.
No, Todos somos bueno, diferentes. y ahora Potencial. también hay otro tema que a mí me causa mucho estrés. En su momento, la verdad es que yo no quería estudiar. Al principio como que no tenía tantas ganas de estudiar, luego ya, porque me daba cuenta que tener una carrera no te garantizaba un buen estilo de vida. Eso te lo garantizaba en los años 40, 50, cuando México estaba como en su edad de oro, pero actualmente, desde mi perspectiva, ya no te lo garantiza. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Tener un estudio universitario sí te lo garantiza o no? No, tristemente yo por lo que he visto y en la parte en el sector privado, que es en donde yo me he dedicado todo el tiempo, no, un título no te garantiza nada, ni tampoco a la carrera en la que estés estudiando, si bien hay unas mejores pagadas que otras para que no se desanimen, y aprender siempre es bonito para tener diálogos así. Qué mejor que digan, así como perrea, es licenciado en Derecho. Le cojan a la licenciada. Se acaba de graduar. Bueno, es muy bonita la parte del estudio, pero efectivamente no te garantiza una solvencia económica. Te puede impulsar un poco a que pertenezcas al sector empleado, pero no te garantiza ni un sueldo ni una remuneración exacta. Es una tristeza. De hecho, yo lo veo con mi familia, por ejemplo, mi abuelita. Yo no estoy ganando lo que debería. No, con mi abuelita, o sea, lo voy a poner como ejemplo. Mi abuelita me dice, no, pues es que tú ya eres licenciado, ¿no? Y le digo, sí, pero eso no me garantiza, uno, tener un empleo, porque actualmente pues eso no es como seguro. Dos, que sea un empleo bien pagado, porque probablemente a lo mejor sí te garantiza un empleo. Sigue siendo empleado, justo. Ajá, pero con un empleo con un sueldo bajísimo. O sea, ya quisiera yo ser del gobernador de Monterrey, o sí es el gobernador, ¿no? Que dice un sueldito de 50,000 pesos. ¿Quién no quisiera un sueldito de 50,000 No es un pesos? sueldito. Sí, entonces, Lo siento, no pertenecemos a tu decir. Claramente. entonces todavía esta idea, e incluso con los padres, de verdad no es algo malo, pero sí lo escucho, que es así de, te voy a dejar tu estudio para que tengas con qué defenderte en la vida, y realmente, híjole. Es una cuestión generacional. Ellos sí. nos están preparando para la época que vivieron, donde sí podía ser que te marcaba un estatus o automáticamente un título te daba la capacidad intelectual de poder destacar de los demás, ¿no? Sí, porque... Pero ¿cuántos taxistas escuchamos que son licenciados en Derecho o en otra cosa y se dedican a la parte informal, que sería otro medio, otro método para ver si se puede alcanzar la riqueza? De hecho hay un meme, ¿no? Donde salen dos cochecitos, están estacionados, está un Atitos y del otro lado está un Mustang. Hyundai, no nos demandes, por favor. Está un Tu Atos está bien bonito. Diría la Shakira un Twingo y un Ferrari, mejor, ¿no? Mejor. Está el Twingo y el Ferrari. Nuestra referencia es Shakira, cualquier demanda hacia ella. Ay, No es cierto, ¿por qué? Shakira, te amamos. ¿Por qué? Entonces dice, está el Twingo, ¿no? Y dice licenciado en no sé qué. El Ferrari. Señor que vende tacos. Así de. Entonces, Justamente. el comercio informal te da muchos beneficios. ¿Por qué no declaras? Sí, porque. Pues sí, es que si no alcanzas SAT, la riqueza. no nos censures. Porque no le declaras al SAT. Señor SAT, no nos investigues. Pero también te da ciertos. También te pone trabas, claro. O sea, tiene ventajas y desventajas como todo en la vida. Y ya tú decides por qué camino quieres hacerte. Pues sí, es que si no logras tener esa riqueza por un título universitario, pues intentar por la parte informal, pero no sé si se puede. Y lo que es sí, más probable. Pues sí, mira, yo la verdad es que sí, a mi parecer, tienes, si tú eres una de las personas que afortunadamente tienen esa semilla del emprendimiento, que sabe generar dinero, porque una triste realidad es que no todos sabemos generar dinero. La gente que puede vender lo que sea, que el dicho, el buen vendedor en el desierto vende arena. uh-huh. Híjole, la verdad es que mis respetos, claro que los aliento a que también contribuyen a la parte del conocimiento, pero la realidad en México es que van a ser mucho más dinero, o sea, y ahora si tú eres muy bueno en la parte de conocimiento y tu carrera la ejerces bien y somos profesionistas éticos en el aspecto en el que no vamos a dormirnos a las clases por más cansados que estemos, por más derrotados que estemos, en el examen a las 7 de la mañana con todas las de ganar.
Híjole, te acabas de meter en un tema también bien... Es difícil, pero un profesionista ético, ¿realmente gana tanto? No, me refiero a que si tú vas de verdad por ese amor, por ese Por cariño amor, a todo, esa dedicación, probablemente también tengas una buena oportunidad económica, ya que desarrollarías conocimientos que tal vez muchos de tus colegas, a pesar de que estudiaron lo mismo, no están al mismo nivel de conocimiento. Sí, o sea que igual tengas como la ventaja de que realmente sabes lo que dices que estudiaste, ¿no? Porque a veces, ¿no?, dices, yo soy licenciado en tal cosa y te preguntan algo y no sabes. Es como lo utópico cuando estudias, esperar que te vaya lo mejor de lo mejor, que escales como empleado a un buen puesto y seas remunerado económicamente lo justo. Algo que en nuestro país pues no pasa, lo que decías, claro. No te armes a lo mejor de ese conocimiento excesivo, sino mejor cámbialo por mejores contactos. Porque cuántas veces no contratan al primo, a los sobrinos. Sí, exactamente, porque pues tú puedes ser el mejor, pero si el hijo del dueño o el sobrino del gerente o de acá de un alto mando, pues te quita tu puesto y pone al sobrino, aunque no lo sepa, ¿no? Claro, eso es una realidad que también vivimos aquí en México del nepotismo. Es algo que afecta mucho. También esta idea de que el que trabaja mucho tiene mucho, o que romantizamos el trabajar para tener el pobre dinero. Es pobre porque Ay, ya díganlo como es. Sí, justamente esa idea y el romanticismo que se le da. No, súper difícil, porque no, a ver, algo que tenemos que tener en cuenta es que sí es cierto que el trabajar duro siempre te va a ayudar, siempre te va a hacer que esa sea tu meta, sí, seguir trabajando, esforzarte más, pero tampoco hay que saturar la idea de decir, alguien que nunca pasa tiempo con la gente, o sea, porque dice, prefiero estar trabajando que estar con mi familia, o que estar con mis amigos, porque todo es trabajo, todo es trabajo, todo es trabajo. Eso no es una calidad de vida que lamentablemente en México se ha normalizado por las condiciones precarias del mercado laboral, pero realmente debe de ser íntegro tu trabajo respetando tu tiempo, que ahorita con la pandemia de una mala forma, porque bueno, pues justamente todo lo que pasó, pero también conocimos un aspecto del mercado laboral sobre el home office, que la verdad dignifica las condiciones que tenemos, porque que tú puedas desconectarte a la hora que te toca y ya estar en tu casa con las comodidades, el traslado, el tiempo que gastas, la verdad es que ha mostrado que sí se puede, que nosotros podemos, y exhortar justamente a que los empleadores sigan estas tendencias que nos ayuden a nosotros a mejorar estas condiciones. No somos máquinas, somos seres humanos y necesitamos el respeto social que merecemos, ¿no? Cualquier ser humano, no solamente México, no es un productor de máquinas. Somos a lo mejor un país bastante industrial, pero podemos y tenemos la capacidad de empezar a lidiar con la necesidad de pedir lo justo, lo mínimo que lo que trabajes sea que te paguen por lo que trabajas, porque muchas veces te explotan y tu pago es muy bajo, ¿no? En donde, bueno, también ahorita tocabas el tema de poder desconectarte a cierto tiempo. Yo creo que, híjole, la pandemia sí nos dio como unas herramientas, nos quitó otras y nos da también dos lados de la moneda totalmente contrarios, donde hay personas que justo se pueden desconectar, pero otras que su carga laboral se extendió. Aumentó. Ya que estás desde casa, tiene todo el tiempo. Sí, entonces los obligaban a conectarse más temprano, se tenían tenían que cubrir ciertas cosas, no sé, estaba raro. Perdías el tiempo tú solito también, era una realidad. La mayoría es que te obligaban, pero también tú de repente te desconectabas. No veías el contacto, que no sentías el tiempo. Tenía sus ventajas, como dar clase con la mitad de pijama. Claro que sí, la junta con el gallazo, pero con la cámara apagada. Sí. Sí, tenías todas sus ventajas. Sí, todo en la vida tiene ventajas y desventajas. Sí, totalmente. Eso es claro, ¿no? Pero bueno, con las condiciones laborales, entonces yo creo que sí hay que humanizarlas para que también hablemos de salir de ese trabajo duro que romanticemos y no crean que por estar trabajando 24/7 vas a alcanzar a lo mejor un nivel de riqueza. Un éxito profesional a lo mejor, pero también tienes que hablar de un éxito íntegro, personal. ¿Cómo te relacionas? Yo tengo un amigo que dice que si el trabajar duro te garantizara ser rico, todos los albañiles serían ricos. Pues y se escucha feo, pero de verdad el trabajo de albañilería es pesadísimo, son jornadas larguísimas,
están bajo el sol muchísimo tiempo. De verdad son personas que trabajan muchísimo y que a veces no les va tan bien económicamente, ¿no? Entonces, yo creo que también existe la ley de Pareto, no sé si la has escuchado, o la teoría de Pareto, que es el 80-20, trabaja 20%, obtiene el 80% de ese trabajo, no sé si lo has escuchado. No, la verdad ¿No? Bueno, este señor dice que no es el trabajar, sino trabajar de forma inteligente. O sea, que no dediques tu vida a un empleo que en algún momento puede desaparecer y tú vas a quedar sin obtener algo a cambio, ¿no? Es como cuando te despiden y ni siquiera te dan sí, es las gracias. Las gracias, ¿no? O sea, te despiden y no te dan absolutamente nada. Entonces, él habla de el trabajo inteligente, de aprovechar tu tiempo, o sea, si trabajas tal vez 2 horas, pero esas 2 horas trabajarlas al máximo. Dice, trabajar como negro para vivir como blanco. Maximizar tu tiempo de trabajo, ¿no? Ajá. Criterio de la segunda derivada. Matemáticas otra vez, caray, que parece que el estudio de pronto sí nos ayuda, ¿no? Sí nos da el empujón, por lo menos te da un panorama más grande. Te da contexto. Estudiar sí te logra dar una causa o un empuje para estar más consciente sobre las herramientas que puedes tomar, pero también emplearlas. Yo creo que sobre ser autónomo, si existe mayor probabilidad de alcanzar un estatus que se te acomoda más para ti estudiando y teniendo un negocio, creo que no están peleadas las ideas de aprendizaje. Sí, no, totalmente. Es que creo que el estudiar te da contexto, te da apertura de mente. Entonces, si tú tienes mayor apertura, puedes utilizar esa apertura para, por ejemplo, emprender y tener tu negocio propio y ya no hacerlo tal vez tan informal. No, tan sin el SAT, no es o sea, de ya tener como un pronóstico, por ejemplo, él, si pudiera hacer un negocio propio, o si lo quieres hacer, o si lo haces, ya tienes como que puedes estudiar un poquito más qué negocio te puede funcionar, por ejemplo, y no hacerlo tan a la ligera y decir, yo quiero poner una pizzería y lo pones justo al lado de Domino's o de otra cosa, ¿no? ¿Quién sabe? En una de esas le quitan los clientes, ¿no? Pues sí, porque de hecho podrías hacer un menor precio, le quitas el costo del marketing y porque podría ser, sí, porque también podrías como que no pegas, porque estás al lado de una franquicia. De una franquicia que usualmente dan precios más bajos. Sí. Little Caesars no podrías competir contra esos precios porque ellos tienen por mayoreo, por franquicia. Entonces a eso es a lo que me voy. O sea, creo que el estudiar te da mayor contexto, sí, te da la oportunidad de tal vez pensarle, analizarlo un poquito más o de tener una perspectiva más amplia de lo que te puede o no funcionar. Sí, pero sin esa chispa siento que igual no. Porque bueno, yo te lo digo porque yo he intentado, yo me encantaría ser un emprendedor, digo, a mí me encantaría ser mi propio jefe, como dice. Sin 2 sencillas aplicaciones. Me gustaría a mí tener esa chispa, pero realmente es que por más que del estudio y por más que llevamos parte financiera y todo eso, siento que no podría llevarlo. En cambio, yo por eso admiro tanto a la gente que puede emprender sola, con o sin estudios. Bueno, también esa es otra cosa. Yo conozco gente que de verdad no ha estudiado nada, o sea, que tiene la primaria y de verdad tiene unos ingresos que tú dices, wow, o sea, de verdad no los vas a tener en un empleo común, es imposible tenerlos, y que sí te mueven. O sea, yo conocí a una señora que decía, yo no estudié, no sé hablar bien, no soy bonita y gano tanto, ¿no? Y yo decía, wow, ¿cómo alguien... o sea, sí me sorprendía que la señora dijera todo eso y que tuviera esa, no voy a decir cuánto ganan porque digo, no estoy diciendo nombres ni nada, pero pues tampoco no está bueno andar como divulgando. Sí, claro, no. Ajá. Pero bueno, estaba la idea. Sí. Pero es una realidad, que todos conocemos a esa persona. Ajá. Todos conocemos a esa persona, de que tiene superauto, tiene todas las cosas y no necesitaba un estudio, y es la realidad. Pero era talentoso en muchas otras cosas. Y simplemente, yo siempre he dicho, la semilla del emprendimiento, quien la tenga que la explote. El factor suerte, lo hablaba de hecho también contigo. A veces hay personas que ponen su negocio y ahorita está muy de moda, ¿no? Que dicen, yo inicié poniendo un negocito afuera de mi casa en una mesita y ya ahorita ves y ya tienen el super negocio bien hecho. Entonces también el factor suerte también yo creo que influye. A veces tal vez no tengas todos los conocimientos, tú decides emprender y le pegas. Este fenómeno que surgió de las nenis. Ah, ok. Mis respetos, la verdad es que esa forma de generar ingresos, las nenis. No bueno, sí, se hizo tendencia que, bueno, por una frase que decían todos de, te entrego un punto medio neni. Ah, y todo eso, entonces le dicen las nenis a las mujeres que en la pandemia
Sobre todo estoy hablando de la parte de la pandemia, que fue cuando creo que se maximizó por justamente la falta de ingreso de otros lados. Y me dijo específicamente a las mujeres que son buenísimas en la parte financiera, creo que tienen ese don. Son muy buenas administradoras. Sí, totalmente, mis respetos. Empezaron a emprender, tenían muchas ideas de vender cosas, hicieron muy buenos negocios. Se les dice, bueno, o yo vi ese fenómeno como las nenis, que activaron una economía que se estaba desplomando, o sea, una economía familiar. La sacaron adelante, sí. Totalmente, entonces justamente es lo que dices, o sea, del vender en cuanto tú puedas y todo. Y además, a ver, yo quiero tocar ahí un punto para la gente que llegó a criticar, que yo creo que era más por celos, sobre el no pagan impuestos de esas cosas. Sí. Y creo que también me gustaría tocar sobre los costos de la formalidad, porque mucha gente dice, bueno, es que yo sí pago impuestos de los que trabajamos con un empleador, que tenemos una deducción de nómina, así de una vez tu ISR y tus aportaciones al Seguro Social y todo. O sea, ¿qué eso no te las quitan? Ajá, o sea, pues la nómina ya llega descontada. Sí. Bueno, aquí hay que hablar algo. En México los costos de la formalidad son muy altos. ¿Y cuál es el verdadero problema? Que tú no ves los reflejos cuando pagas esos impuestos. O sea, yo creo que de las deducciones que se tiene, tendrías que tener un buen alumbrado público, seguridad, calles pavimentadas, educación realmente gratuita, pero que realmente sea gratuita. Y no quiero decir que no digan así de, es que te cobran 300 pesos al año, pero eso para muchas familias es difícil de obtener. O sea, hay que descentralizar, de que nosotros afortunadamente hemos vivido en una parte donde hemos tenido varios servicios, e ir a donde, o sea, la realidad de México, no por las situaciones particulares. O sea, no hay una educación realmente, no hay calles pavimentadas, el agua potable no llega a muchos lugares. Cierto. O sea, los impuestos deberían de construir una muy buena sociedad. Ahora dicen, bueno, es que empiecen a pagar ingresos y llegaríamos a eso. No es cierto. Si hay más corrupción, que entre más ingresos menos llegaría. Bueno, tal vez llegaría un poquito más, entonces no me censuren también. Políticos que están a punto de ganar línchenlo, porque está diciendo que nos estamos robando todo. El domingo, yo apoyo al que gane el domingo, no es cierto. Pero para eso vamos a dejar sus redes sociales de Majo Vela, para que quieran eliminar y cancelar sin problema. Si quieren cancelar a alguien, no me cancelen ni lo cancelen a él. Aquí tenemos a alguien muy cancelable. No puedo contra esa lógica, pero sí es cierto. Bueno, yo aliento a que no se sienten mal. Realmente, aun cuando ustedes quisieran aportar más impuestos así, siento que la realidad es que en el México actual que vivimos no tendríamos esos beneficios que son básicos y para lo que se tienen que destinar los impuestos. Entonces, la verdad es que las familias mexicanas han decidido simplemente no aportar esos impuestos, porque en lugar de ser un ahorro que te garantiza, la salud, por ejemplo, el IMSS, el sistema más saturado que tenemos aquí en México. Los chistes explican todo. La verdad es que amo los memes porque también explican mucha realidad. Pero ¿por qué me quitaron el brazo, no? Justamente. A ver, y yo no quiero ir en contra de los doctores, porque los doctores hacen lo que pueden con lo que tienen. Otra cancelación. No. A eso voy. Los doctores, mis respetos, hacen lo que quieren, lo que pueden con lo que tienen. Ahora sí, no me cancelen. No, mira, yo fundadísimo mañana de mes. No, hacen todo el esfuerzo. Yo entiendo que la verdad es que quien debe de inyectar el sistema es el gobierno, que es el que tiene los recursos. Contratar, de verdad, dar plazas a los doctores, que mis respetos, como estudian una carrera, todo la carrera, y no solo los médicos, todos los de la rama de la salud, psicólogos, nutriólogos, enfermeras, enfermeros, fisioterapeutas, enfermeros, deberían de adelantarse. Entonces, bueno, digamos, no tenemos ese acceso a la salud bien. Entonces, eso que te estaban deduciendo del Seguro Social, ¿por qué? Si al final vas a tener que ir con un doctor ¿cómo se llama? ¿Del IMSS? Sí, ¿a un hospital privado? ¿Cómo se llama el del gordito que avientan los peluches? Sí, se me fue el nombre. Es que se me fue el nombre. El gordito que avienta los peluches. A los mejores cantantes. Está súper bien que hagan eso. ¿Ya vieron por qué? No. Está súper bien, cómprenlos, porque emplea gente, cierto, sí, ya vi. emplea gente que tiene discapacidades, para hacer a los minutos. Entonces, que estés activando su economía también está súper bien. Sí. Bueno, pero regresando a los costos de la formalidad. Bueno, si va a estar saturado y no vas a tener el acceso, porque hay mucha población que lo está demandando,
pues te conviene ahorrarlo y tú irte a una consulta privada, ya sea que te cueste 35, 50 pesos o que tengas el acceso a un médico particular que te pueda atender en mejores condiciones. Pues bueno, a eso voy. Entonces no pago impuestos porque yo voy a tener al final que hacerme cargo de mis propias cosas porque el gobierno no me está garantizando nada. Entonces el emprendimiento y la economía informal desde mi punto de vista se entiende y no se debe de culpar a los emprendedores sino al gobierno que no ha hecho una buena gestión de los impuestos. Pues ahí hay otra herramienta para que puedas alcanzar un estatus que deseas, pero ya para ir cerrando como ese tema, porque creo que la parte de seguridad social da para un nuevo episodio más. Está genial la idea de poder lidiar con tus impuestos, pero en esta parte, ¿tú crees, Mau, que hay una herramienta que puedas dar o como conclusión para que estés consciente si tienes la capacidad de alcanzar un nuevo escalón? Bueno, no sé si quieres. No. Sí. Sí, yo creo que primero entiendas, medites tú cómo te ves, con qué actividad desempeñándola, para encontrar y mediar la felicidad que te ayude a seguir adelante a pesar de las situaciones difíciles. Lo que alguna vez hablamos del deseo, que es el impulso que tienen las personas para seguir viviendo, es lo que te va a impulsar. Medita bien qué te gusta, tampoco te esclavices con algo que no. Ve las opciones. Una carrera te puede ayudar mucho, como dijimos, no te garantiza que tengas el ingreso, o sea, no es, aunque veas las tablas de rangos, yo conozco licenciados que están en un cierto rango según las estadísticas y ganan mucho más. Entonces no desanimarte con eso, siempre prepararte más. Y actualmente la globalización es algo que vivimos, o sea, es un hecho. Entonces la verdad es que yo desde mis tips siempre le digo a mis alumnos, Excel e inglés son básicos, aunque sea conversacional, no le tengan miedo tampoco a postularse a cosas, a innovar. La verdad es que el mundo se lo comen la gente que no le tiene miedo, no la que es la más talentosa necesariamente o la más preparada. Es quien no tiene miedo de decir yo puedo con este trabajo, yo puedo con esta dificultad. No le tengan miedo a dar ese primer paso, con esa pasión que les genere y vayan viendo todas las herramientas que puedan ir sumando para su preparación. Y también rodéense de gente que tengan esos mismos sueños, porque es difícil también cuando una persona no sigue esa misma meta, te puede truncar, ¿no? Puede poner el pie. Ya sea pareja, amigos, familia. Vayan viendo gente que admiran, copienles los pasos que vean, o sea, de la gente que más admiren, váyanle quitando pedacitos y adáptenlo, pero adáptenlo a ustedes, si es que de verdad les gusta, o sea, porque si no nada más van a hacer una copia y no van a poder sostenerlo. Ajá. Si les gusta, adáptenlo, veanlo cómo se combina con su personalidad y eso sí les puede garantizar que vayan escalando de deciles, aunque sea, e ir teniendo una mayor plenitud, ya sea económica, pero también concéntrense en la parte personal, en la parte espiritual, en la parte de recreacional, o sea, que eso sea íntegro, ¿no? Ajá, el humanismo o sea, humanicen, no solamente, no solo se destinen a la parte económica, también ganar dinero para ser rico, sino para vivir bien y que eso incluya su felicidad. Sí. La verdad es que te acaban de dar unos tips buenísimos. La verdad es que centrarte en las posibilidades que tienes, las herramientas y saber que también puede ser un factor de suerte y no te martirices tanto en desgastarte por un trabajo que no te está remunerando lo que tú quieres, te está desgastando física, mentalmente. De verdad necesitas tener tanto dinero para sentirte rico, porque hay una frase que dice: es más rico no el que más tiene, sino el que menos necesita. Tú puedes aspirar a tener todo eso, pero por favor no descuides tu salud mental, es muy importante. Si quitas la parte humana, te volverías un robot y pues, por supuesto que podrías alcanzar esos estatus, pero ¿hasta qué nivel estás dispuesto a sacrificar todo eso? Entonces creo que los consejos que nos acaba de dar Mau son buenísimos. Es que agradezco que estés aquí, Mau. Gracias a los dos por invitarme. Y gracias. Bueno, yo sí quiero agregar lo último y que es algo que a mí como que me marcó en algún momento, porque también te enseñan que el que es rico es malo, ¿no? Quítate esa idea, la riqueza sí es buena. Cuando tú tienes más dinero, el dinero solamente va a potenciar lo que tú eres. Si tú eres malo, vas a ser más malo, y si tú eres bueno, vas a ser más bueno. Entonces, quítate esa idea de que
tener dinero es malo. También puede ser la oportunidad de que ayudes a alguien más. Entonces, a tus metas, de acuerdo a tus metas y a cómo te visualices. Sí. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu verdadera meta? Pues visualízate viendo un futuro episodio de nuestro podcast. Claro que sí, Así, buenísimos, la verdad. Mau, esperamos tenerte pronto nuevamente. Hay mucho para dar. Sí, claro, vamos sí, a exprimir. Claro, con gusto. Díganme qué quiere. Sí, que no me cancelen, por favor. No me cancelen, yo quisiera estar aquí otra vez. Y bueno, creo que nos vemos hasta la próxima. Nos Adiós. vemos. Gracias. Bye.